Valencia y hoy me acompaña Gracie Cuchala y John Chabaco y les hablaremos sobre la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner. Para iniciar daremos una breve definición de lo que es la teoría del aprendizaje por descubrimiento, la cual consiste y dice que esta es una actividad autorreguladora en resolución de problemas, lo que quiere decir que el estudiante toma el control de su propio aprendizaje sin depender completamente del maestro. Hola compañeros, yo soy John Chabaco y les voy a hablar sobre la biografía del autor que trabajamos. En este caso es Jerome Bruner. Nació en Nueva York en 1915 y falleció en el 2016. Jerome Bruner fue un psicólogo y educador estadounidense, pues es uno de los pioneros más influyentes en la psicología cognitiva y tiene unas contribuciones muy importantes a este campo del aprendizaje. A lo largo pues, de su carrera, Bruner estuvo influenciado por otros psicólogos que fueron Jean Piaget y Jed Vygotsky. Hola, mi nombre es Gracie y yo les vengo a hablar sobre las dos ideas que plantea Jerome Bruner. Una está basada en las ideas de una revolución cognitiva y la otra llamada la revolución cultural. En la revolución cognitiva, Bruner plantea que el estudiante no debe recibir todo el conocimiento de una manera pasiva, sino que es este el que relaciona conceptos y por ende crea su propio conocimiento. El maestro en este caso es el que acompaña y guía el aprendizaje, pero no da una definición, digámoslo así, total de lo que el estudiante debe aprender y cómo se debe aprender. La influencia de esta revolución está basada en las teorías de desarrollo de Jean Piaget, y también se nos expone que existen unos modos de presentación del entorno y de los elementos del niño. En una primera etapa, que sería la sensoriomotora, existe un modo de presentación que se llama activo, que es que el niño aprende haciendo. Un ejemplo de este modo sería en la enseñanza del baloncesto. Un niño pequeño aprendería experimentando, sin reglas estrictas, lanzar el balón. El segundo modo es el modo icónico, del cual se basa en la etapa de los niños con la etapa preoperacional. En esta etapa los niños pueden aprender mediante imágenes o algunos videos. En este caso, en el aprendizaje del baloncesto, le podríamos exponer o mostrar algunos videos donde se les explique la técnica, pero por medio de una ayuda visual. El tercer modo es el modo simbólico, en el cual los niños se encontrarán en una etapa de operaciones concretas. En esta etapa se pueden aprender conceptos o palabras de manera más abstractas, entonces se les podría enseñar ya pasos de la técnica y también de la táctica. Respetando lo anterior, la información o conceptos de aprendizaje se deben adecuar de una manera de que se entienda, ya que las estructuras cognitivas de cada estudiante pues van pasando por etapas del desarrollo. Eso es lo que nos planteaba entonces Jerome Bruner sobre tomando como base a las teorías de desarrollo de Jean Piaget. Se nos dice que el currículo debe ser un currículo en espiral, ya que las ideas, conceptos o contenidos se deben enseñar, los mismos, pero cada vez con mayor profundidad. La siguiente idea es la revolución cultural. Bruner comprendió que el aprendizaje no es solo un proceso individual, sino también un proceso social y cultural. Ahora veamos algunos conceptos claves. En el primer concepto, Bruner retoma las ideas de Vygotsky de la zona de desarrollo próximo y las complementó con el andamiaje. ¿Qué significa esto? Que el maestro proporciona ayuda al estudiante y la va reduciendo a medida que este mismo va teniendo más autonomía y más dominio del tema. El segundo concepto es el aprendizaje cooperativo. Bruner comprende que es más fácil aprender de una manera social, ya que trabajando en grupo podemos compartir ideas y significados. La enseñanza recíproca es un claro ejemplo de esto, ya que los estudiantes aprenden entre sí y trabajan en comunidad para resolver problemas, es decir, que los estudiantes aprenden estudiante de estudiante, o también el maestro puede aprender de los estudiantes y los estudiantes aprenden del maestro. El tercer concepto es el pensamiento narrativo. Bruner destacó que aprendemos a través de historias. Las narraciones pueden ayudarnos a estructurar nuestro pensamiento y a darle un sentido al mundo.
En conclusión, vemos que Jerome Brunner transformó la educación resaltando el papel del contexto social, la cooperación y la narración en el aprendizaje. Sus ideas siguen vigentes y esto nos lleva a repensar cómo enseñamos y aprendemos en un mundo de constantes cambios. Ahora vamos a hablar sobre algunas de las explicaciones incorrectas que hacen los maestros al momento de querer aplicar el aprendizaje por descubrimiento. Como lo decíamos anteriormente, el maestro es una persona que guía el acompañamiento o le da acompañamiento al estudiante. El primer error está basado en lo que se llama ensayo y error, ya que el maestro no da las pautas necesarias para que el estudiante aprenda, sino que el estudiante da, digámoslo así, como respuesta a si algo le funcionó, esto está bien. Pero si ha fallado muchas veces en lo mismo y en lo mismo, no va a entender por qué le funcionó alguna táctica, alguna prueba o la solución del problema y por X o Y motivo si le funcionó. Un ejemplo claro de esto es en la enseñanza de baloncesto. El maestro le puede decir a un estudiante, lance el balón y el que primero que lo enceste, digámoslo así, pues se gana una buena nota. Lo que pasa en este caso es que el maestro, como no dio un acompañamiento necesario, el estudiante no va a saber por qué o qué es lo que ejerce o cómo, de qué manera llegó a poder lograr encestar el balón. ¿Por qué? Porque él tuvo que haber hecho muchos intentos para poder lograrlo y puede que al final encuentre un modo de hacerlo, pero no entiende por qué. Otro de los usos que se da de una manera pues, que no se debe aplicar en el aprendizaje por descubrimiento es en la propia palabra. Que el maestro tenga, digamos así, la concepción de descubrimiento es dejar al niño de manera individual que aprenda solo. En este caso vamos a dar un ejemplo con el fútbol, en la enseñanza de dar un pase. Cuando un niño, digámoslo así, el maestro le dice, descubran cómo realizar un buen pase. El niño no va a tener una guía y aparte de eso se va a empezar a confundir y frustrar porque va a ver que sus compañeros algunos lo pueden lograr y otros no. Entonces aquí el maestro lo que debería hacer es darle pautas, digámoslo así, para decirles qué pasa si dan el pase con el empeine o con el borde interno o el borde externo. Pues que obviamente dependiendo de la etapa de desarrollo se les puede explicar de una manera más sencilla o más compleja. Aquí el niño entonces va a poder empezar a entender por qué con una parte del pie puede dar un mal pase y con otra sí. Entonces esto se va dando de la mano con el acompañamiento tanto de los compañeros al observar como del maestro. Entonces la palabra descubrimiento no es simplemente dejar al niño de manera individual que aprenda solo, sino que se le va dando pautas para que él vaya entendiendo el porqué de las cosas y así pues evidentemente tener un aprendizaje que él mismo lo vaya construyendo pero con la ayuda del maestro. Otro de los usos inadecuados del aprendizaje por descubrimiento es el reduccionismo cientista. Bueno, este se concibe que el aprendizaje pues, por descubrimiento está aplicado al método científico. Se cree que es como aplicar el método científico que está, pues, es una interpretación errónea. Entonces un ejemplo que podemos dar aquí es que podría ser en fútbol donde un entrenador quiere que pues, los alumnos descubran cómo hacer un buen pase. Entonces el profesor les dice, hoy vamos a investigar como verdaderos científicos cómo realizar unos pases sin saber pues que el entrenador lo que ahí debería hacer es que los alumnos sigan un método rígido y forzado, sin enfocarse pues en que se debe explorar naturalmente. Otro ejemplo de una concepción mecanicista es, pues, esto nos quiere decir que se reduce el aprendizaje por descubrimiento a la aplicación de procedimientos y algoritmos sin promover la creatividad. Un ejemplo de la concepción mecanicista podríamos utilizarlo en baloncesto, donde pues un entrenador quiere que los alumnos hagan un tiro libre en baloncesto, en donde el alumno lo único que les dice es, les da una serie de pasos pues estrictos que deben seguir. Entonces los alumnos se ponen a imitar sin pensar o a qué situación diferente se pueden enfrentar, sin hacer preguntas, sin tener pues como un espacio para experimentar y utilizar pues también la creatividad.
Para esto, un ejemplo pues bien aplicado sería que pues el entrenador plantee una pregunta donde pueda decir qué factores crees que influyen para hacer un buen tiro libre. Ahí los alumnos pues pueden sacar sus hipótesis, probar diferentes técnicas y analizar pues los movimientos para hacerlos más precisos y que sean de mayor aprendizaje.